Tenía un tema adicional para comentarlo con ustedes y tiene que ver con lo que sucedió la última semana de las elecciones y que tiene que ver también con un acontecimiento que ocurrió, ustedes lo conocen muy bien, el pasado 9 de agosto, que se relaciona con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, un hecho absolutamente lamentable, reprochable y que significó un duro golpe, probablemente un irreparable golpe a la democracia de este país. Nadie, volviendo nuevamente a este tema, al de la guerra injustificada de Israel con Palestina, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, y nadie debería morir como murió Villavicencio. Por más que no coincidamos en lo absoluto con las ideas, con la forma de pensar, con la forma incluso de vivir. Un hombre que era súper conflictivo, que atacaba, que insultaba, que desprestigiaba a sus adversarios políticos, que muchas veces compartía cosas falsas. Yo tampoco escapé de los ataques cobardes de Villavicencio, por supuesto. Pero no por eso yo le deseaba a Villavicencio que tenga un final como el que tuvo. Imposible. Porque además nosotros entendemos la vida, no solo la política, sino la vida de una manera diferente. Probablemente hay muchos que desde el costado contrario, desde la vereda en la cual apoyan a Villavicencio, a Zurita, a María Paula Romo, a toda esa gente, desean la muerte a los adversarios políticos, ¿no? Y eso hemos visto, ¿no? Hemos visto con manifestaciones bastante ruines en redes sociales. Ustedes seguramente vieron una foto de la imagen de Correa dentro de un ataúd, por ejemplo. Yo sí la vi. Circuló mucho en Twitter. Durante la semana última de elecciones y en meses y años anteriores también, de gente que le desea a Correa la muerte. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa alrededor del horrible y irreprochable crimen de Villavicencio? Pasa que no se sabe la verdad con respecto de quiénes serían sus asesinos intelectuales, porque está claro que detuvieron a 13 personas que fueron las que ejecutaron la orden, pero no sabemos quién dio la orden. Y hay que recordar un hecho, que no solo mataron a 7 de los detenidos, de los 13 que habían agarrado, dentro de las cárceles de Guayaquil y de Quito. No solo han sido 7 los que asesinaron para silenciarlos, fueron 8. De momento son 8, si incluimos al sicario, que es el que disparó contra el cuerpo de Villavicencio aquella tarde de 9 de agosto. A ese sicario al que ya habiéndolo neutralizado, le dispararon, le patearon en el piso y en lugar de llevarle a una casa de salud para tratar de salvarle la vida y proteger justamente a uno de los sicarios que podía convertirse en una pieza clave para llegar a los autores intelectuales, resulta que con absoluta negligencia e irresponsabilidad, lo que refleja además que nuestra fuerza pública no tiene idea de cómo debe actuar en situaciones como esas. Eso tiene que ver con la falta de capacitación, falta de preparación, tiene que ver también con un nulo sentido común. Si una persona se está muriendo, por más delincuente que sea, y además acaba de ser el ejecutor de un asesinato, de un sicariato, digamos, lo que trataría de hacer por sentido común, por simple lógica, sin ser yo policía nacional, sin ser yo parte de la fuerza pública, es tratar de salvarle la vida para cuidar el testimonio de este sujeto, ¿no? Y que nos ayude a llegar con los autores intelectuales. No, desangrándose, herido, le llevaron a la unidad de flagrancia para que finalmente termine muriéndose
tendido en un piso, en un frío piso y sucio piso de su oficina que está ubicada sobre la Avenida Patria. Entonces son 8. Y es realmente lamentable que desde los sectores más cercanos al señor Villavicencio sigan utilizando, y seguramente lo harán, como lo hicieron justamente el 8 de octubre, sigan utilizando en el futuro este hecho horrible con intereses y con fines netamente políticos. No sé cuánto a ellos, a diferencia, hablo de mi caso muy particular y personal, no sé cuánto a ellos les interese saber la verdad. A mí por lo menos sí. Yo sí quisiera saber la verdad. Por cierto, hoy, retomando el tema Palestina, a quienes les interese, hoy a las 16 horas se va a concentrar una marcha unitaria por Palestina, como ha sucedido en Francia, en Londres, en diferentes rincones del mundo. Se concentrarán en el Parque del Arbolito. Así que quienes les interese participar de esta concentración, 16 horas. Le mando un abrazo a mi querido amigo Diego Albán, que está desde Puzuki escuchándonos. Él no está desde Dubái, está desde Puzuki. Entonces es lamentable que a diferencia de otras personas que por el propio bien de la democracia, por el propio bien del país, para tratar de seguir sanando esas heridas que nos ha ido dejando una elección absolutamente violenta, queremos saber la verdad. Pero daría la impresión que desde los sectores más cercanos al propio Villavicencio, más bien lo que están tratando es de ocultar la verdad. Como por ejemplo, negando la posibilidad de que se explote o se explore o se indague a través del teléfono celular de la víctima si es que recibió o no alguna amenaza. De hecho, el otro día, a partir del sicariato de este influencer o comediante, el Polilla le decían, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero Polilla le decían, ¿no? En Esmeraldas, ustedes lo recordaban muy bien, se logró identificar las amenazas que venía recibiendo a través de su teléfono celular. A él estaban chantajeando, le estaban extorsionando o intentando extorsionar bandas de delincuencia organizada. Este comediante les había evadido, se negó a caer justamente en esos intentos de extorsión, y por efecto de aquello, estos delincuentes criminales desalmados lo mataron. Entonces, eso se logró descubrir a partir de indagar en su celular. Como dicen su amigo, señor Zurita, o sus familiares, de que están queriendo como saber cosas de la vida íntima. No, a mí no me interesa saber si es que el señor tenía o no tenía alguna relación extramarital, eso es problema de él. No. Y además el teléfono lo va a indagar, lo va a investigar la fiscalía. No es que va a caer en manos de Correa, no es que va a caer en manos de Alexis Moncayo, no, el teléfono lo va seguramente a indagar integrantes de la Fiscalía y de la Policía Nacional, quienes tengan que hacerlo. No sé qué equipo sea el de criminalístico, qué sé yo. Debe haber algún equipo informático dentro de la Fiscalía que haga lo que tiene que hacer en estos casos. Y sí sorprende y mucho no solo la actitud de los familiares con respecto de negarse, por ejemplo, a entregar el aparato, como también de la Fiscalía de no pedir pues del aparato, cosa que ocurre normalmente en muchos otros casos. Acá la Fiscalía simplemente dice, no nos interesa indagar el celular de Villavicencio. Incluso para saber cuántas investigaciones más gravísimas de corrupción de las que hacía Villavicencio tenía ahí, imagínense ustedes lo que podría hacer la Fiscalía en ese aspecto también, ¿no? Pero una semana antes yo les manifestaba que lamentablemente van a seguir usando el caso de Villavicencio políticamente. Se lo guardarán,
para cuando lo necesiten, lo cual demuestra también un nivel de insensibilidad tremendo. A mí, en caso de tratarse de un familiar, lo que menos me gustaría es que el asesinato de un padre, de un hermano, de una madre, qué sé yo, se lo utilice de esa manera, ¿no? Pero acá parecería que no les molesta. Y fíjense ustedes, a esta hora, estamos 19 de octubre, han pasado 4 días y medio desde las elecciones, ha ganado Noboa, y yo les pregunto, ¿qué ha pasado con el testigo protegido? ¿Qué se sabe de él? ¿Cuánto más aportó a la investigación? ¿Qué más ha podido la Fiscalía y los investigadores recabar de la famosa declaración que dio este sujeto justo una semana antes de las elecciones? Ya ganó Noboa, el tema murió, ¿no es cierto? Lo que debe ser también analizado por nosotros con frialdad y sin apasionamiento. ¿Qué significa? Que lo de la aparición repentina, de la noche a la mañana, de un supuesto testigo protegido que no estuvo en la operación o ejecución del sicariato, que no participó, que se le dañó el carro, que no sé, lo que sea que haya dicho el delincuente, porque además es un delincuente, porque está siendo investigado por otros delitos, no es que yo creo que es delincuente porque me da la gana, no, el tipo estaba detenido e investigado por otros delitos y que supuestamente iba a participar también en el asesinato de Villavicencio, pero aparece de la noche a la mañana, repentinamente, con el cuento de que él sabe quiénes son los autores intelectuales. Vamos a ubicarnos en la noche de aquel domingo 8 de octubre, a las 21 horas con 37 minutos, Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, su reemplazo en la papeleta, decía a través de su cuenta de Twitter: urgente, el valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue $200,000. Existió un primer intento el 1 de junio en la Gran Caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto. El responsable es el gobierno de Correa, dice el testigo bajo juramento. Ese tuit es del señor Zurita, de la noche del 8 de octubre, en donde, según él, recoge parte del testimonio y señala como responsable al gobierno de Correa. Acto seguido, la señora Zarauz, con los impulsos que solemos tener los seres humanos, lo cual por supuesto no justifica en lo absoluto lo que dijo, le llamó a través de un tuit asesino a Correa. ¿Qué pasó después que la señora Zarauz se acercó a la fiscalía y presentó una acusación particular en contra de los 6 detenidos, pero nunca contra Correa ni contra el gobierno de Correa, que no sabemos qué es el gobierno de Correa, que es algo que se terminó el 24 de mayo del 2017, es algo que ya no existe, el gobierno de Correa? Pero aventureramente y aventuradamente, ellos simplemente cogieron y lanzaron a través del Twitter, que lo aguanta todo, además las redes sociales, un relato que después fue recogido por la misma fiscalía, que emitió de inmediato un comunicado a propósito del cierre de la instrucción fiscal, en donde advertían que habían receptado un testimonio anticipado de un testigo bajo juramento, que entre otras cosas narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales, bla, 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 y después vinieron una serie de voceros del anticorreísmo, como el doctor Ramiro García, que ahora además le han premiado con un nuevo puesto en la Universidad Central, se va a encargar creo que de alguna unidad de criminología, alguna cosa por el estilo, o de criminalística, alguna cosa así, a decir que sí, ya vas a ver, ¿no? Correa, tú fuiste. Basados en el testimonio de un tipo que apareció de la noche a la mañana y que dijo ser testigo.
¿Influyó esto en el resultado electoral? No lo sé. No sé cuántas personas de ese 51% y pico que sacó Noboa habrán votado creyendo o comiéndose el cuento de que Correa mandó a matar a Villavicencio. No lo sé. Habrán sido 1, 2, 3, 1000, 10,000, 100,000. No sé, pero está clarísimo que en este país hace mucho tiempo que con este tipo de publicaciones y de noticias tratan de amoldar y de generar corrientes de pensamiento, con noticias falsas, con fake news, con simples relatos que cobran fuerza, ojo con esto, no únicamente en las redes sociales, sino que después también son trasladados a los grandes medios de comunicación que terminan amplificando mentiras y convirtiéndolas en una enorme, gigantesca e incontenible bola de nieve. Y que se repite, y que se repite, y que se repite, y que se repite, sin ningún tipo de contraste y mucho menos verificación. Entonces, ahora que el resultado electoral es un hecho, de que la señora González perdió, de que el correísmo perdió la elección presidencial, de que ganó Noboa, y además me ha parecido muy gracioso que ciertos sectores de la ultraderecha, que es, digamos, con la que yo identifico a Villavicencio, digan que el legado de Villavicencio sigue, y ahí sería buenísimo, quienes tienen la oportunidad de conversar con Daniel Noboa, con Verónica Abad, preguntarles si es que ellos, que sobre todo Noboa dice ser de centroizquierda, representan el legado de Villavicencio, porque por un lado, Noboa en su discurso, en sus entrevistas, porque su discurso duró 2 minutos, no avanzó a decir nada, sino solamente agradecer a su familia, en sus entrevistas previas él decía que es de centroizquierda, pero la señora Abad, en su acalorado discurso de celebración del domingo, 15 de octubre, ella pedía aplausos para Villavicencio y que decía que iban a hacer justicia por Villavicencio y no sé qué. Entonces, preguntarle si Noboa, siendo, como dice que es un político de centroizquierda que quiere sanar las heridas de este país, sanar al Ecuador, bajar la polarización y demás, representa justamente el legado de Villavicencio. Y yo más que eso quisiera preguntarles, ¿qué es pues el legado de Villavicencio? Como les dije, el resultado electoral está, ganó Noboa, perdió el correísmo, perdió la Revolución Ciudadana, perdió la señora González. Y hay una revelación sobre este tema, que era lo que quería compartirles desde ayer. Es la declaración de Andrea González, de la compañera de fórmula de Villavicencio. Mucho más tranquila, mucho más calmada, cosa que además, digamos, me complace porque veo que ya le ha bajado también un poco a su nivel de carga que llevaba durante la campaña, en donde, digamos, aparecía en cada entrevista que podía a atacar y a criticar y cuestionar a Luisa González, siendo mujer, por supuesto, la señora Andrea, y dijo lo siguiente con respecto de las declaraciones de Zurita que señalaban al gobierno de Correa como responsable del asesinato. Yo no tengo acceso a la información que Cristian tuvo acceso, me imagino que a través de Verónica, porque Verónica, al ser obviamente familiar directa de Fernando, a ella le da a la fiscalía acceso, al igual que a sus hijas Amanda y Tamia, también tienen acceso a esa información. Yo no tengo acceso a esa información, sería erróneo para mí decirla. En mi opinión fueron apresuradas. Creo que hay que justamente poner el ejemplo de lo que pedimos, de que no se ceje la investigación, pero el dolor humano es inexplicable y en estos momentos, en el luto, yo realmente, cada quien vive su luto como puede, porque es durísimo y esto va a tomar tiempo. Entonces sí, las declaraciones que diga Cristian dentro de su dolor de haber perdido un amigo, él nunca ha sido político, él es un periodista de investigación que está en derecho a decir lo que él quiera, y mientras fue candidato a la presidencia pues se mantuvo dentro de ese criterio, pero él sigue siendo una persona libre de expresarse como él quiera, pero no son declaraciones. Se le fue la mano. Eso es lo que dice Andrea González. Y sí, probablemente las personas reaccionamos diferentes ante el dolor, ante el luto, la desesperación, sentimientos, probablemente, por supuesto, que se relacionan con la reacción a un evento violento, inesperado, horrible como el del
de agosto, pero eso no justifica que se salga a decir con ese nivel de irresponsabilidad cosas como las que ha dicho Zurita, responsabilizando a gente que yo creo nada tienen que ver con ese hecho. Finalmente quien definirá eso es la justicia. ¿Vamos a saber algún día la verdad? Sinceramente lo dudo mucho. El asesinato de Villavicencio fue en agosto. Estamos octubre, no sabemos nada. El asesinato de Intriago fue 2 meses antes. ¿Sabemos algo? No sabemos nada. Alcalde de Manta. ¿Con qué tanta celeridad ha actuado en estos casos la Fiscalía? Nula celeridad. 0 de velocidad. Me voy más atrás. En marzo fue asesinado Rubén Cherres, amigo, socio de Danilo Carrera, el cuñado de Guillermo Lazo. Lo asesinaron, lo torturaron primero, a él y a 3 personas más. ¿Qué se sabe de ese asesinato? ¿Cuánto ha avanzado la policía y la Fiscalía para saber con... Primero los autores materiales del hecho? Sé que hay un par de detenidos, no sabemos si es que ellos en realidad fueron los que lo mataron, pero ¿quién mandó a callar a Cherres? ¿A quién le interesaba que Cherres ya no hable más, que no viva? Un tipo que según Lazo estaba siendo buscado por la Fiscalía, pero se paseaba entre Guayaquil y la península, en donde iba a pasar vacaciones, y donde además tenía su casa, que además era rentada por un accionista del Banco de Guayaquil, muy cerca de la casa donde pasa en la playa el presidente. ¿Qué sabemos de eso? No sabemos nada. ¿Cuánto le interesa a la Fiscalía determinar las responsabilidades en estos casos? Pues nada. El problema, insisto, es que siendo asuntos tan delicados y graves, estos se utilicen con el afán de incidir en la vida política y democrática de este país. Ayer veía cómo, sin ningún tipo de vergüenza, un tuitero muy conocido, guayaquileño, que hizo campaña por Lazo y que ahora fue una de las cachiporreras que le aparecieron de última hora a Novoa, ponía la foto de la fiscal en su cuenta de Twitter y decía, esta es la heroína, es una de las heroínas con las cuales el Ecuador hoy es lo que es, ¿no? Y qué maravilla contar con la fiscal Salazar y todo su trabajo para evitar el regreso del socialismo del siglo XXI y y no sé qué, y el correísmo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo ellos mismos aceptan y reconocen que han utilizado a la Fiscalía y que la fiscal es uno más de los tantos actores políticos siendo fiscal, que ha incidido en los últimos comicios, 2021 con el famoso caso del ELN, 2023 con el caso de Villavicencio y otros tantos casos más en el resultado electoral? ¿Cómo se ha utilizado a la Fiscalía en este país como una central más de campaña? Como un actor político más. Es increíble. Lo reconocen además, cuando la Fiscalía debería actuar de manera independiente, como dice la misma señora Salazar, de forma objetiva. Pero no, lo reconocen. Pero en este país no pasa nada. Yo me escandalizo. ¿Cómo es posible que usen a la Fiscalía para influir e incidir en el resultado electoral, en las elecciones? Yo me escandalizo. Ustedes se escandalizan. El resto del país ve como que no pasa nada. Es increíble. Y para cerrar el comentario el día de hoy, obviamente no podemos dejar de referirnos. En la Revolución Ciudadana ha habido noticias en las últimas horas. Ayer, en horas de la noche, Marcela Guiñaga ha decidido anunciar su separación como presidenta del movimiento.
su renuncia a la presidencia del movimiento. Gracias, compañeros de la Revolución Ciudadana. Hoy presento mi renuncia al cargo de presidenta del movimiento, función que he ejercido con responsabilidad, decisión y lealtad. Ahí hay que hacer una puntualización para quienes, digamos, tratan como de alimentar el morbo con respecto a esta decisión. Las directivas de la Revolución Ciudadana, desde la presidencia, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones provinciales, etcétera, 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 tenían que renovarse en agosto. ¿Qué pasó? Que eso se postergó porque nos cayeron elecciones de sorpresa, estas elecciones anticipadas por efecto de la muerte cruzada, y se suspendió ese proceso de democracia interna que debía haber en la ARC para elegir sus nuevas autoridades nacionales y provinciales. Que esta salida coincida con los días posteriores a la elección presidencial y que el resultado, por supuesto, no fue el que ellos esperaban, sí, sin duda. Que por ahí ha aparecido un cuadro a tratar como de generar una disputa, digamos, con Marcela Guiñaga, ok. Pero eso no desmerece todo lo que ha conseguido la Revolución Ciudadana durante los últimos años. Y digamos, sí, principalmente desde que Aguiñaga asumió la presidencia del movimiento. Lograron tener el registro electoral, tener un número, tener finalmente un movimiento legalizado, alcanzar 9 prefecturas, 50 alcaldías, centenares de juntas parroquiales, y ahora convertirse en la bancada más numerosa de la Asamblea con 52 curules y haber nuevamente llegado por segunda oportunidad consecutiva a la segunda vuelta a disputar la presidencia. ¿Qué sería lo deseable por el momento además que están atravesando? Porque sí, después de haber perdido una elección presidencial, habrá muchas cosas que analizar, muchas cosas sobre las cuales tendrán que reflexionar dentro de las filas de la ARC, por supuesto, pero simplemente había que como hacer esa aclaración de que esto venía ya siendo parte de una renovación que se postergó por efecto de las famosas estas elecciones, que de paso fueron el propio 20 de agosto, ¿no? El mes en el que debían ya renovarse las directivas. A la Revolución Ciudadana, la militancia, lo que me imagino yo ahora mismo les debe exigir es máxima responsabilidad con el país, primero, y con la militancia, por supuesto, también después, ¿no? Son la primera fuerza política del país. Tienen una enorme responsabilidad, una gran responsabilidad. Saben hacer política, saben de administración pública, lo demuestran en sus gobiernos locales, en sus alcaldías, en sus prefecturas. Lo demuestran además, demuestran que saben hacer política entendiendo cómo funciona la democracia y habiendo sido los primeros en reconocer el resultado y en haber felicitado al presidente electo Daniel Noboa. Entonces, el país de ellos demanda en este momento absoluta responsabilidad y que si es que hay alguna suerte como de conflicto interno, yo no sé, desconozco, porque por ahí veo medios que saben mucho y que publican y se burlan sobre las diferencias, las pugnas, las disputas. Yo no las conozco, no las sé. He visto por ahí una serie de intercambio de tweets y cosas por el estilo que me parece que hay cosas más importantes en este país que ponerse a analizar las indirectas que se lanzan un par de personajes en redes sociales. Y yo espero que, por supuesto, en la balanza pongan el país por encima de la vanidad, la ambición, legítima por cierto, de cada persona, dentro de la disputa de la que es hoy en día la mayor fuerza política de este país, la más influyente indudablemente.